Bueno, bienvenidos. Unirnos en la enseñanza, con su enseñanza. Qué bien que estés aquí, Nancy. Gracias por este tema. Vamos a mirar cuál es nuestra perspectiva del instante santo. Y ya es la conexión con el video tal como ha entrado. Tenía que mirar por mí mismo si puedo encontrar una conexión, pero de seguro vamos a desarrollar una conexión, que todos podemos ver una conexión porque el instante santo, como no, es una expresión de la intemporalidad y este video donde vamos a mirar al comienzo un clip de 12 minutos tenía el título Vivimos en la intemporalidad. Y ya, tal vez te entrego por un momento el micrófono, Nancy, que podías decirnos cómo estabas motivado y cómo has recibido este título, cuáles pensamientos o ideas tenías. Y cuando hemos mirado el clip, vamos a continuar a abrir este tema. Bueno, gracias por estar aquí. Eh, Estoy gratamente impactada como cuando puedo experimentar cómo todo se conjuga, ¿no? Cuando entra esa idea y tú decides como pedir la ayuda. Inclusive los temas musicales que pediste, es como he estado toda el día con esta idea. Realmente yo tenía tiempo queriendo entrar al grupo, pero por una situación con la electricidad no, me tocaba el corte en ese bloque. Hace poco me mudé, de hecho todavía estoy en eso, y aquí gracias a mi pedido y a Dios y a todo, pues no tengo el mismo bloque. Y he tenido unos días como un movimiento interno fuerte con respecto a pues, mi experiencia con el curso es desde hace bastante tiempo, pero igual a veces uno se deja atrapar por el sueño, ¿no? Y aunque este, yo he vivido toda la situación que mi país en la que ha estado en las diferentes etapas y sentía bastante paz, ¿no? Bastante paz y alegría porque ya las figuras de mi sueño, pues, no me atacaban, ¿no? Pero sin darme cuenta me descuidé y puse la fe, ¿ok? Otra vez donde no debía. Y no me di cuenta, sino hasta hace muy poco, que la tenía puesta allí, ¿ok? Porque empecé a sentir otra vez la agonía, el agobio, todo porque parece que regresan las mismas figuras del sueño, las mismas situaciones, y me sentí otra vez asfixiada. Yo dije, ¿qué es esto? Y bueno, pedí el instante santo, pero en esa interacción con el Espíritu Santo, por primera vez sentí la necesidad de mirar esto con mi hermano, porque pues generalmente casi todo siempre lo hago sola, ¿no? Y, y dije, wow, me gustaría reunirme con mi hermano. Hice como ese pedido y lo solté. Y de hecho todo se engranó de una manera que yo dije, wow, solo es pedir y aquí estoy, ¿no? Y de verdad que cuando de Babá me dijo para hacer la pregunta, porque es que está todo conectado, ¿no? Necesito regresar, mirar el instante santo como mi oportunidad de perdonar, de reconocer la inocencia, de unirme a la filiación para sentir nuevamente esa unidad, de saber que el único tiempo que existe es ahora, ¿ok? Que estoy realmente en la intemporalidad, ¿no? Y que solo así yo puedo regresar a la paz de Dios. ¿No? Y lo más importante es ver cómo te descuidas un minuto, una fracción de segundo y la película se desarrolla y no te das cuenta. Y por eso estoy aquí. Y gracias por acompañar. A ti, querida, vamos a continuar a mirar eso después del clip.
Bueno, para solo hacer un resumen de lo que queremos también mirar o integrar es como la esencia del reconocimiento que de lo que hablaste también, ahora, el ahora es el único tiempo en el que podemos experimentar paz y sabemos que todo sucede a través de la gracia de Dios y así, claro que descubrimos que el único tiempo es ahora, el único tiempo que existe es este presente momento. Y también entendemos que nuestra verdadera identidad, el Cristo dentro de nosotros mismos, nace y mora solo en este mismo instante que llamamos ahora, que llamamos instante santo, que es tal como este video tenía como título, es la intemporalidad. Y gracias a ti, querida, que has tratado por lo menos a motivarnos con algunas preguntas. Y una de estas preguntas es, ¿en qué sentido el instante santo nos enseña que el tiempo tal como lo conocemos es una ilusión que se disuelve en esta presencia de Dios? Otra pregunta, ¿cómo el instante santo se experimenta como un estado de profunda paz que transciende las circunstancias externas? ¿O en qué medida el amor que experimentamos en el instante santo es un reflejo del amor unificador que compartimos como una mente? Otra fue en respecto de cómo se relaciona la disposición a ver la inocencia en otros y así en nosotros mismos, inherente al perdón, con la visión del instante santo, donde solo existe una única realidad que es Dios. Bueno, como con esta base, con estos pensamientos, um, los que nos dirigen directamente al milagro, a la comunicación con la mente de Dios, vamos a mirar que primero que podemos descubrir en este clip que es más al comienzo de este, esta grabación, comenzando con minuto 10 y pico. Y entonces cuando regresamos vamos a abrirlo más y entrar más en ciertas ideas prácticas que queremos que están reflejados, así que experimentamos liberación de limitaciones y pequeñez. Aquí estamos. De hecho, es nuestra mente pensar así, ¿no? Y pedimos por ayuda que por fin podríamos llegar a la misma hora ¿no? Porque si no nos encontramos en la misma hora, entonces no podemos unirnos y reconocernos en la unicidad. Bueno, Julián, como lo conozco su mente, él está aplicando un truco. Puedo decir a todos, Julián, es un secreto tuyo, yo sé, pero voy a compartirlo así, ¿no? Bueno, Julián ha comenzado a practicar y tal vez está practicando no solamente en esta vida, sino desde hace varias vidas para olvidar todo acerca del tiempo. Entonces, Julián se encuentra en la práctica no hacer más diferencia entre una hora o 6, 7 horas o día o noche. ¿Es así? Es tal como es y tal como la llamada no representa la invitación y él mira por dentro y encuentra, ok, eso aquí estoy porque eso está mi
siento la energía de la luz, es mi propio Cristo dentro de mí y estoy presente o estoy de cualquier manera siempre en el cielo. So, eso es la invitación para todos aquellos que tienen una diferencia de hora, comenzando en la próxima semana y así recordándose de nuevo para arreglar sus relojes o para pensar, ¿cuándo es ahora? ¿No? ¿Cuándo es ahora? ¿Qué pregunta? Dime tú cuándo es ahora. ¿No? ¿Qué pregunta completamente loca y irrazonable? ¿No? ¿Cuándo es ahora? ¿No? Si ya dijimos al comienzo, ahora no es un tiempo, ¿no? Y todo el tiempo sucede solo ahora. So, bueno, eso es mi chiste del día acerca de las perspectivas de cambiar nuestra hora. Pero una cosa me está dado, ¿no? Y eso de hecho me encanta. Yo no tengo que cambiar la hora. ¿Ya te diste cuenta? No sé, parece que no sé, no hay ninguna razón. Pero yo no tengo que cambiar la hora, excepto si lo elijo y quiero cambiar la hora, ¿no? Pero tú también, ¿no? So, siéntete perfectamente libre, unirte una hora más antes y hacer tu sesión conmigo o con cualquier representación del Cristo. Y de hecho, la preparación, estamos todos en la preparación, cada uno en tiempo, espacio, se encuentra en una preparación, aparentemente, sigue siendo no necesita preparación, pero aparentemente es la preparación para qué? Para Tejaía completamente. Una hora invitación a orar. Ok, a orar. Y qué buena idea. O ahorrar tiempo y recordarse ahora. Y así eso es la oración. Permítaseme que puedo ahorrar tiempo, ¿no? Y esta idea de la preparación es simplemente para hacernos dispuestos de caer completamente. ¿Ya? Eso es la preparación al camino a casa. ¿No? No, es muy simple. Imagínate ahora que ahora hay el anuncio del cielo, la voz que habla por Dios, te diría fuertemente que no podrías sobreescuchar en tu propia mente y es muy obvio que no se trata acerca de una voz limitada del ego y te diría estamos entrando el cielo ahora. Si no entiendes eso por este minuto, ¿ya? So, en un minuto máximo vas a encontrarte en el cielo, pero es solo la directiva y la invitación y la voz de seguro va a añadir, ¿estás listo? ¿Estás dispuesta para regresar a casa ahora mismo? ¿Ya? Y entonces, bueno, he estudiado este curso de puedo contestarte Jesús con la página XY y que me dice que como no estoy, no va a funcionar. ¿Ya? Estamos, de hecho, golpeados con la luz a una honestidad rigurosa con nosotros mismos. Y allá se va a demostrarse que individualmente tenemos en nuestra mente y cómo completamente individualmente todavía hacemos una idea real o sufrimos acerca de que una idea no estaba experimentado suficientemente bien.
So, por fin, nadie puede decir. ¿Alguien ha enseñado eso una vez? Que nadie puede decir si está dispuesto completamente ahora mismo, vamos a decir. ¿Ya? Si conceptualmente no puedo decir que si estoy completamente listo y dispuesto a regresar a casa, convertirme a la luz, no hay más memoria de nada, de ningún personaje, de ningún mundo, de nada, nadie puede decir. Yo tampoco. ¿Y por qué es así? Porque no es un concepto. Porque nadie puede decir cualquier pensamiento podría subir como último pensamiento. ¿Me entiendes? Todo lo que podemos hacer es demostrar una pequeña dosis de buena voluntad. Demostrar mi voluntad es regresar a casa. Eso sí. Eso es para mí una demostración más honesta que decir, claro que sí, Bueno, vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando la muerte está tocando a la puerta, vamos a ver que bien hemos transformado esta idea acerca de la muerte y la muerte todavía tiene un significado en la mente o está completamente liberado y reconocido que fue solo una creación ilusoria misma en nuestra propia mente y no sucede porque no es posible, no tiene posibilidad. Pero determinar la fortaleza en nuestra propia mente y experimentarlo así en su irrealidad es completamente otra cosa. Así decimos, una experiencia es otra cosa que hablar acerca de eso o enseñar algo, estudiar algo y entender algo conceptualmente. Es otra cosa. Y así es mejor dar todo lo que ya, porque nada nuevo va a subir en nuestra mente, ¿no? Así dar todo para nuestra propia experiencia, cumplir todos los deseos, cumplir todos los miedos también, cumplir en el sentido de entrar en la experiencia para experimentar que no está ahí, ¿ya? Que el miedo no está ahí, que así no es posible estar en miedo, ¿no? Pero de nuevo, solo la experiencia misma va a mostrar eso. Si la mente entra en un miedo, ya es la interpretación, de hecho no estoy terminado y me falta algo y me encuentro en un estado mental de incluir algo más de mi experiencia en la integración de mis ilusiones. Pero Jesús nos enseña y repetitivamente nos dirige, nos enseña, mira, hermano, solo tienes un instante y solo tienes el ahora y no tienes nada a la línea temporal. Eso interpretado significa no puedes tener una experiencia de cumplición de tu idea a la línea temporal en otro tiempo. Solo puedes experimentar el cumplimiento de tu idea de cualquier manera en este instante, en este ahora. Y así entonces miramos por dentro y miramos cualquier idea sube en nuestra mente y ya podemos experimentar el resultado y la solución de esta idea. Y entonces vemos que cada idea en su
alcance, en su cumplición, es nada menos y nada más que reconocer la luz creativa. Porque por fin cada idea que está buscado para abrirse y para cumplirse está buscado la experiencia de la luz creativa. Bueno, así lo dejamos. Y creo que también ha tocado algunas partes que es el tema de hoy. Y tú tienes algo en tu mente cuando estás mirando este clip, Nancy. Tu micrófono, Nancy. Micrófono. Este, cuando estaba escuchando el video, eh, me di cuenta que el momento exacto en el que eh, me di cuenta que estaba atrapada, lo localicé en el tiempo, porque recuerdo que hice como la expresión, ¿cuánto tiempo más? ¿No? Y es como que, y afianzaba mucho esa idea en el video. Yo dije, claro, cuando te localizas en el tiempo, ok, te separas, ok, no hay posibilidad de sentirte en unidad, ok, con tu fuente en el tiempo. Tienes realmente que hacer la acción en tu mente de entrar, ok, en lo que podemos llamar ahora o presente, no importa, soltando, porque el tiempo nos localiza en pasado y en futuro. Y ahí es donde está la historia, ahí es donde están los resentimientos, ahí es donde está la separación, ¿ok? Entonces, es imposible que yo entre en el instante santo si me localizo en el tiempo. Entonces, allí es como que comienza todo. Cada vez que me localizo en el tiempo, lo demás como que se conecta inmediatamente, ¿no? Me conecto con los resentimientos, me siento separado, ¿verdad? Pierdo mi paz, ¿no? Y por supuesto, al encontrarme en ese lugar, estoy en el infierno, ¿ok? Y si, y es como que las lecciones nos los dicen, ¿no? Las primeras lecciones me conectan a mí con el instante santo, si yo lo decido. Si nada de lo que veo significa nada, lo único que yo voy a contemplar, ¿ok? Es una percepción libre, ¿no? De juicio. Y al estar libre de juicio, pues estoy en paz, ¿ok? Estoy contemplando la inocencia. Entonces, me encanta porque este reconocimiento para mí en este momento es como respirar, o sea, necesito mantenerme allí, ¿ok? Porque el sueño sigue su juego todo el tiempo, ¿ok? Pero sí es verdad que hay una parte de mi mente que está llena de todas esas ideas, pero hay otra parte de mi mente, ¿ok? Donde estas ideas están completamente deshechas y yo lo sé. Solo tengo que permanecer, ¿no? Decidir, elegir con qué parte de mi mente quiero estar, ¿no? En mi mente recta o en mi mente que continuamente sigue fabricando historias y fabricando dolor y bueno, todo lo que nosotros sabemos. Eso, ¿no? Me conectó con lo que expresaste en el video. Y obviamente la idea presentada como el instante santo, que es una idea crucial en todo el curso de milagros, ¿no? Es ofrecido como una alternativa, un escape de lo que estás hablando, de estas trampas en la conciencia humana que se pusieron como hábitos de repetirse y contarse a sí mismo, bueno, así es, ¿no? Y no veo ningún escape.
también en este clip había esta directiva que se trata acerca de una invitación y es una invitación de regreso, ¿no? Regresar a casa, regresar al cielo. ¿No? El cielo, esta perfecta conciencia de la unicidad, como Jesús dice en el curso, ¿no? No es un lugar, no es un estado, ni un estado, sigue siendo, está en el, o siendo, vivir el cielo, se puede decir, es el nuevo estado mental de la resurrección y vivir la resurrección. Pero es este recordatorio de, ok, hay una unicidad y eso puedo experimentarlo, puedo reconocerlo. También algo que ayer ya tenía que reírme cuando he mirado a este clip fue la combinación de estas tres palabras, que en verdad son también perfectamente conectado o son perspectivas de lo que hablamos acerca del instante santo. El ahora, ¿no? Ok, es el presente momento de lo que hablamos en cualquier en cualquier entendimiento. Pero entonces también fue expresado ahora ahorrar tiempo, ¿no? Cortar tiempo, que es la cualidad del milagro. Estoy aquí y me um, confío en esta guiada que es el Cristo resucitado, Cristo Jesús, simplemente porque quiero ahorrar tiempo, quiero cortar el tiempo inmesurable, ¿no? Eso es la directiva también de las lecciones, de hacer avance con ver todo de otra manera. Y entonces había una otra palabra añadida, no sé si ustedes lo han escuchado, de hecho, eso que porque quería compartirlo, porque entonces, wow, ahora oración. Entonces fue añadido, ¿no? Y la oración es restablecer esta comunicación y este contacto con mi fuente, que en verdad el instante santo como una miniatura de la eternidad, de esta unicidad me ofrece, ¿no? So, eso podemos tomar como perspectivas, medios de ayuda transformativa. Es, ok, la meta o la directiva en la mente, cualquier cosa que sucede es, quiero entender, reconocer cómo pienso, experimento, reconozco mi verdadero ser en este presente momento. Claro que necesita, tal como indicaste también, este entrenamiento mental que puedo aprender a literalmente liberar mi mente del pasado, porque como sabemos, la primera voz que habla es la voz del ego y la voz del ego siempre va a dirigir, mira qué ha sucedido, mira que esta persona hizo, mira que este presidente hizo la semana pasada, mira bla, 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 ¿no? Siempre y también dirigirnos hacia el futuro es dirigirnos hacia el pasado en verdad, porque los conceptos son los mismos que están literalmente, hacen una fundación en la mente. Aquí está mi realidad y puedo ahora tomar de esta realidad, de esta fuente, estas ideas para determinar o fabricar un nuevo futuro. Pero este nuevo futuro es lo mismo viejo que todo el pasado y lo que ha sucedido en el pasado. Por eso necesita esta intervención. Esta intervención es la experiencia en el instante santo, ¿no? Y aquí solo comienzo a tener un atisbo acerca de lo que significa que el milagro hace en respecto de cortar tiempo inmesurablemente, ahorrar, comienzo a ahorrar tiempo. ¿Por qué quisiera ahorrar tiempo?
porque quiero regresar a casa. Quiero experimentar esta unicidad de este cielo ahora, cuanto antes, vamos a decir, de la perspectiva humana, ¿no? Dame cualquier cosa. Tengo suficiente del dolor y del sufrimiento en toda la línea temporal del pasado hacia un buen futuro. Quiero en verdad experimentar que es eternamente consistente lo mismo, eternamente real, ¿no? Que no podemos describir o entender conceptualmente. Y así utilizo también esta apertura, que estoy dispuesto a abrir mi mente a esta fuente que me habla, que es mi fuente de mi verdadera identidad, que es la fuente creativa y la luz. Y para abrir esta conexión utilizamos, eso se llama oración. No en verdad es pedir para algo en particular, es simplemente abrir esta conexión, abrir esta comunicación que puedo tener un sentido si eso es real, lo que recibo, lo que veo, lo que pienso, lo que siento, lo que en verdad entendemos como como tener el derecho para los milagros. ¿Quisieras añadir algo en respecto? Es eh, como extraordinario esas tres palabras que se conectaron de alguna manera, ¿no? Porque es como eh, ahora, el instante santo es ahora. O sea, yo no tengo que localizarme en nada ni con nadie. Yo solamente tengo que saber que estoy, como tú dices, en el cielo. Yo estoy allí, siempre. Ahora, entre comillas, ¿no? Porque yo nunca me he ido de ahí. La cosa es que creo que estoy, Ujú. que no estoy ahí. Entonces ahí es donde uno dice, ok, ahora, ¿cómo permanezco en ese ahora todo el tiempo, que es ese lugar, que es el cielo donde yo estoy? Cuando cada vez que yo me creo aquí, necesito, ¿ok? Recordar que puedo ahorrar tiempo con lo que se me ha dado para que yo recuerde que no estoy aquí. Ahí es donde estoy ahorrando tiempo. Y para ello yo necesito la oración, porque la oración es lo que me permite estar en comunicación permanentemente con mi fuente, ¿ok? Y entonces ahí es donde yo me experimento la unidad y puedo dejar de pensar que estoy separada, que estoy en otro lugar, ¿ok? Entonces estoy en el instante santo todo el tiempo. Se ve tan simple, ¿ok? Y a la vez tan profundo, pero es sencillo, ¿no? Es solamente de la misma manera en que me desconecto con cualquier cosa a la que le doy realidad, de esa misma manera yo puedo elegir y de una vez regresar, que es lo que nos dice el curso, que durante tanto tiempo, no ahora, ¿no? Pero tanto tiempo yo decía, ah, pero no estoy aquí, esto nunca ocurrió, solo fue un instante. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Es esto, ¿no? Ujú. Nunca ocurrió y ese que fue solo un instante donde yo creí, yo lo puedo solventar a través de conectarme con el instante santo. ¿Ok? Y para eso inclusive tengo ayuda mientras yo crea estar en otro lugar, tengo al Espíritu Santo todo el tiempo ahí conmigo como para, es como ese que te da la mano si te estás ahogando, ¿ok? Y pides la ayuda, tienes al Espíritu Santo, ¿no? Que es quien te da la mano y te mantiene ahí, mientras tú, a ver cómo lo digo, entras como en ese lugar de tu conciencia donde sabes que no estás en ningún lugar, que estás de donde eres, y que siempre has estado allí y no te has movido.
Eso quería compartir. Ujú. Gracias. Lo que escucho es, am, todo se trata acerca de am, qué real es el pasado, qué real es lo que percibo como en la línea temporal, en el tiempo. Porque si pienso que una imagen, un pensamiento del pasado es real, el instante santo no puedo ofrecerme o revelarme lo que en verdad es. ¿Ya? Me encanta, si lo he entendido bien, pero sí lo entendí, que no solamente no se puede lograr el cielo, no se puede alcanzar el cielo tampoco, ¿no? Pero eso necesita la aceptación, soy el cielo, todo el cielo que existe, ¿no? Pero eso en verdad es el obstáculo, ¿no? El impedimento. Si yo creo y hago inversión y esfuerzos para alcanzar a lo que entiendo el cielo es, jamás voy a alcanzarlo. Jamás voy a tener esta realización que de nuevo el instante santo ofrece. Entonces el instante santo tal vez es un momento de respirar y de descanso, pero no está entendido completamente. Ahora quisiera añadir un ejemplo que entra en mi mente que ya he mencionado algunas veces, creo que aquí en español también, pero de seguro en alemán. Ustedes entienden alemán muy bien, tal como hemos compartido en el grupo de WhatsApp. Y, y ya como acerca de la hora, eso fue establecido acerca de la revelación y mi contacto con el maestro en el continuo del este, vamos a decir, oriental. Pero entonces cuando he llegado a aceptar la directiva de Jesús y el curso, este, el instante santo ha tomado para mí otro significado. Y no sé, Claudia, tal vez tú puedas decirme entonces si lo he compartido antes o no, porque tú estás aquí conmigo desde el comienzo, hasta eso va a acabar, ¿vale? Que es ahora. Y, y la historia muy corto contado fue, estaba en una relación y ya como he mirado al curso al lado de extender satsang y reuniones con el espíritu. Y, y entonces a un punto esta relación ah, se ha desintegrado y yo me fui a un lugar y él se fue a otro lugar. Y entonces todo ha parecido bueno, natural y simplemente elegimos diferentes caminos. Pero por muy poco tiempo yo podía decir por mí mismo que resentimientos han subido en mi mente y que en verdad he aplicado ciertos resentimientos con ella, contra ella. Y entonces nos hemos acordado a reencontrarnos y fue también este lugar donde hemos vivido juntos, arriba en las montañas, en una casa completamente alejado de todo. Y, fue inevitable, y eso es lo que quería también, y ambos queríamos, fue simplemente unirnos y ver qué se presenta cuando estamos dispuestos a escucharnos, simplemente está por un momento en una unión, ¿no? Y s- sin en verdad tratar a resolver
ya se han expresado los resentimientos de mi lado y de su lado. Y cuando hemos llegado en este lugar, de nuevo, primero hemos expresado los juicios y los resentimientos. Y entonces, después, un cierto tiempo, ha sucedido una disposición de simplemente unirnos. O yo lo he sentido como que daba permiso, que lo he sentido así también celularmente, que ella puede entrar en mí, que ella puede entrar lo que es verdaderamente en cada célula mía, ¿no? Y no quiero resistirlo ni defenderme. Y así, eso es el instante santo, ¿no? Que por este tiempo todavía no he entendido. Más tarde, en donde, wow, eso fue el instante santo. Pero lo que ha sucedido allá entonces, en esta unión sin reserva y sin resistencia, fue que podía con claridad reconocer en mi mente que nada de lo que vi y lo que he proyectado a ella, que ha sucedido, inclusive yo mismo también, que aparentemente ha sucedido en el pasado, estaba allá, simplemente como mi mente liberado. Simplemente no estaba allá, ni un pensamiento, ni un sentimiento, nada, ni una imagen, nada de eso. Completo olvido. Y, y es exactamente lo que Jesús define, lo que el perdón es, ¿no? Lo que piensas que tu hermano hizo, en verdad jamás ha sucedido, ¿no? Y no hizo, ¿no? Y experimentar eso, entonces también nos permite reconocer y entender lo que el instante santo en verdad es, ¿no? Todo lo que se ha abierto fue simplemente puro amor, ser a ser, un ser a mi propio ser, que todavía podía como en partes reconocer como que ha tomado forma, pero también eh, la mayoría de esta experiencia fue con ojos cerrados y solamente hemos experimentado esta inmensa luz y amor dentro de nosotros mismos. Y eso es para mí lo que el instante santo ofrece, ¿no? Y eso es siempre, tal como dijiste, siempre disponible y somos eso y vivimos en esto. Todo lo que está ah, proyectado contra o puesto como obstáculo, eso nos necesita esfuerzo, ¿no? Para llevar esta bolsa, para estos conceptos y estas imágenes de los aparentes acontecimientos del pasado, ¿no? Pero en el instante santo no está ahí. La pura gracia se revela. Y en verdad en esta gracia vivimos constantemente. Bueno, vamos a invitar a todos para comentar y también compartir tu experiencia, tus reconocimientos. Hola, Julieta. Está como congelada la mitad del auditorio. Por eso yo como congelada la mitad. No, nunca había oído la versión con todos los detalles y me encanta y me abre alguna idea eso del instante santo porque pienso que el instante santo es eterno, ¿no? No se tiene que ver de ninguna manera porque pues a veces pensamos que no estamos viviendo el instante santo porque no se ve así como tan en esa unión tan amorosa, o sea, como tan claro el instante santo, ¿no? Como tanta claridad en que sí está sucediendo, ¿no? O sea, es como
A veces eso nos puede llevar a llenar de expectativas, pero siento ahora que realmente el instante santo, no necesito 15 minutos para ir al instante santo, sino que el instante santo es una experiencia eterna, que el instante santo está sucediendo siempre, o sea, estoy sintiendo eso con todos los sub y bajas y con todas las emociones y con todo y viendo imágenes, o sea, con todo y que tenga que ver imágenes, siento que es parte de ese, de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia propia para encontrarme, ¿no? Toda la emocionalidad que suscita eso que parece estar sucediendo, ¿no? Esa imagen que está viniendo a mí para ser bendecida, aceptada, trascendida de la manera que se vea, ¿no? Como hablábamos en las sesiones ahora que estamos con lo de Europa y todas esas cosas que parece, me encanta verlas, experimentarlas y escucharlas con una paz que no es de este mundo. O sea, desde, no quiere decir que uno no, wow, ups, y esto qué huevo, y que lleguen las ideas que sea, pero tú las ves de otra manera, las vives, las bendices, o sea, como yo soy ese faro de luz, y yo siento que eso es el instante santo, eso es vivir ahora en el instante santo, en la certeza de que está pasando algo más y que yo soy la luz y que yo soy la luz que llevo a la idea, obviamente en nuestra cotidianidad, y bueno, yo también estoy pasando por cosas de cambios, Nancy, que en esos es más difícil para mí, o sea, ya de lejitos de golpe, pero mantener esa alineación divina, pero ojalá y sé y estoy segura que lo que nos acabas de describir es un hecho, o sea, esa linealidad, ¿no? O sea, que es permanencia, esa permanencia, esa certeza que no hay futuro, no hay pasado y que todo está siendo ahora, en esa oración divina sí, o sea, es como cada vez se va fortaleciendo más, ¿no? Ese instante santo único, ¿no? Pero gracias. Qué Sí, muy lindo, gracias a ti. Ya, muy verdadero de lo que hablas, no necesita reflejo, comentario. Y lo que entra en mi mente fue también este colapso de la electricidad en España, ¿no? Que estaba experimentado, todos lo han escuchado, ¿no? Ya. Y bueno, de la perspectiva conceptual se podía decir, ¿quién tenía primero esta idea? ¿Fuiste tú, Nancy, o los venezolanos que experimentan este colapso de electricidad en todos los días. partes, ¿no? En fragmentos, en Wow. partes? ¿O fue primero la idea en, en España localizado ya en la totalidad, toda la península Iberia fue, no tenía ninguna electricidad? Me ha encantado, he leído un comentario, una mujer ha escrito, ya vivo mi vida desde hace, no sé, muchos años, pero por la primera vez he visto la maravilla Wow. de la Vía Láctea mirando al universo, a las estrellas. Eso fue, wow, ¿no? Qué experiencia, qué bien. Otros hicieron reportaje. Todos estaban en los parques afuera sentando y Los milagros. compartiendo, hablando en los Wow. lugares donde los niños juegan y han jugado con los niños. Enseguida se ha restaurado una cierta comunicación Ujú. que parece tal vez ha faltado en esta isolación con los medios sociales, ¿no? Pero la respuesta de quien tenía esta primera idea de la que muchos han sufrido y otros lo han gozado y Exacto. usado, ¿no? De nuevo, en el instante santo estamos mostrados aquí, ¿no? Fue mi idea, ¿no? Ujú. Fue mi idea en mi propia mente, ¿no? Y tal vez fue una idea para bendecir
a ciertas relaciones y ciertos aspectos de mí mismo con una, vamos simplemente a decir, con una otra experiencia, ¿no? Que está deseado o que deberíamos hacer, ¿no? Ay, Pero quién sabe, quién puede juzgar, ¿no? sí, sí. Pero solo cuando sucede, también entonces vemos que creativamente nuestras mentes humanas también son, ¿no? Todavía son, ¿no? Y hay mucha creatividad que enseguida entra en nuestra mente en vez de sufrir o, oh, qué lástima. Y ahora, ¿dónde está mi reloj? Voy a chequear por cuánto tiempo dura este Apagón. colapso. Entonces, Sí. oh, por fin, ¿no? Que yo me preocupo, yo voy a usar cualquier minuto, cualquier instante para experimentar algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y nunca sabemos por lo que conviene, ¿no? Que es el beneficio de cualquier cambio, de cualquier cosa. Es la razón por que no podemos juzgar, ¿no? La experiencia Ajá. del instante santo en verdad es parte de la enseñanza de liberarnos de nuestros juicios, porque cada juicio está conectado con una imagen y con una cosa a la línea temporal, ¿no? Wow. Así es, así es. Yo recuerdo cosas muy hermosas, de las cosas más duras, después que dejé la resistencia y como que solté esa rendición, este, pude disfrutar cosas muy hermosas y enseñanzas maravillosas y de los cortes de electricidad. Este, Ahora, Lo estás ahora experimentando el sucede el corte. corte de la electricidad. como Bueno, vamos a disfrutarnos. un Y aquí momentito. regresa. Ok, continúa. Simplemente dije, ahora está este cuate de electricidad y elegimos de gozarnos, de Exacto, exacto. disfrutarnos. Sí, y yo me comuniqué con mi hermano, yo tengo, mis hermanos varones están en España y me comuniqué con uno y yo le pregunté, bueno, cómo le había pasado y tal. Me dijo, ¿sabes qué fue hermoso? Porque yo salí afuera, conseguí leña, la prendí y empecé a cocinar y todo el vecindario vino a cocinar en la leña conmigo y nos la pasamos súper. Ajá, Mm. Entonces, la decisión que tome, ¿no? Me agobio, me angustio, empiezo a buscar la noticia o decido hacer algo en ese tiempo, ¿ok? Que me haga vivir el momento, ¿no? ya, Es como cuando hiciste el comentario, y quiero dejar, me vinieron las dos lecciones, me vino la lección que dice, este es el instante santo de mi liberación, ¿no? Que puede ser con un encuentro particular como lo tuvieron tú y tu pareja, o cada momento. E inmediatamente entró a mi mente, porque es que por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. ya. Como que, Y también tenemos ideas, ¿no? Tenemos ideas en respecto, ¿no? Y también es importante no sentirnos culpables de estas ideas, sino Ujú. vivirlas. ¿No? Como me he imaginado, bueno, ¿qué haría yo? Porque todo el horno para cocinar es eléctrico aquí, ¿no? Bueno, aquí tengo un jardín, yo haría en el campo un fuego y entonces otros vecinos llegarían, cocinamos juntos, hablamos, compartimos comida, ¿no? ¿Qué Wow. encuentro? Y eso es lo que se está mostrando ahora. Hoy que estuve en un hogar geriátrico para mi mamá, que estamos buscando que hay la posibilidad y que se está viendo, abriendo esa idea. Y lo que se está viendo, nos decía la señorita que le hizo la entrevista, que está full porque está llegando una cantidad de gente que el miedo a un lugar que se tenía para eso, para viejitos o lo que sea, está cambiando, que hay muchas solicitudes porque hay la necesidad de socializar, de volver a compartir, entrar en comunión, ¿sí? Porque la época del aislamiento se acabó, ¿no? Entonces es como que y además estamos volviendo como a la prehistoria, ¿no? Entonces todos preparémonos para tener la leñita, para ir a cocinar afuera,
pero sí son como circunstancias súper bonitas para volver a compartir, ¿no? Para volver a unirse los unos a los otros y en vez de verlas por el lado trágico es, wow, qué dicha, ahora tengo tiempo porque es todo el tiempo mirando los celulares, la no sé qué, y se perdió ese tiempo tan bonito que había. Aquí en Colombia hubo una época que quitaban la luz y nosotros nos reuníamos con todos mis hermanos, era de no sé qué, no sé qué, o sea, quitando para ahorrar energía, se jugaba cartas con vela, o sea, todas esas cosas bonitas que su único sentido tiene volver a entrar a esa parte de estar, de estar juntos, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Eso es lo que estoy viendo muy, muy chévere, sí. Ja, un hermano se ha expresado en una reunión en alemán. Él dijo, una vez estaba en Costa Rica y por este tiempo, porque hemos visitado las selvas en Costa Rica, y por allá en Ah, las selvas solo uf, había 2 horas electricidad por 24 horas, entre 5 a.m. y 7 a.m. Y entonces, ya por la noche, y había como una pared con conexiones eléctricas, y todos los gringos han conectado sus celulares allá. Y cada uno sabía que ahora estamos comunicándonos de cualquier manera porque no hay teléfono, no hay internet, pero no, en verdad no necesitamos tanto el, los celulares, pero todavía querían cargarlos para la música o cualquier otras cosas, ¿no? Pero eso wow. es eh, lo que aprendemos en verdad si regresamos a la enseñanza transformativa es Mm, que vemos, identificamos con claridad estos impedimentos, estas resistencias, estos a obstáculos, la ¿no? comunión. Porque si hago un orden de dificultades, bueno, con estos vecinos lo haría, pero con este vecino todavía no voy a hablar, ¿no? Entonces, come on, ¿no? Estas situaciones también nos ayudan a abrir completamente sin reserva, ¿no? Es como, ok, aquí estoy y cualquier persona entra en mi mente, eso es la oportunidad de compartir, tal como dijiste, Claudia, ¿no? De extenderme, quiero extenderme y con la extensión necesita una expresión, ¿no? Y eso es exactamente en lo que corremos en cualquier grupo espiritual, ¿no? Como plataformas, ¿no? Cuando no hay ninguna motivación o ninguna energía Mm, ¿no? Cuando no tengo una pasión literalmente, hablo de una pasión en mi mente, de expresarme y extenderme. Y si no encuentro eso, entonces tal vez es mejor decir eso no es mi lugar y no ujú, tengo ningún negocio con eso, porque tal vez mi pasión está en otra comunicación o con otros reflejos de mi ser, ¿no? ¿Qué ujú, tiene que suceder que podemos extendernos sin reserva, espontáneamente, sí, constantemente? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder una terremota con miles y millones de muertos y, y no, desastres acerca no, eh, de los tiempos. Para no, mí no, ¿no? Yo no no, necesito más esta miseria, mm, estos desastres que puedo por fin sentir una necesidad de mostrarme y compartirme, ¿no? Me encanta. Eso es Jesús, ¿no? Jesús quien no fue un blanco, ¿no? exacto. ¿No? Tal como la imagen detrás de ti, Nancy, Jesús no fue blanco, ¿no? Sino fue morado, ¿no? Y Moreno, morado, moreno. moreno. Y toda la enseñanza de él es nada menos que ah, siempre
y eso he escuchado, y ustedes también, que estaban con esta representación que llamamos el Master Teacher, siempre sé tú mismo, sé tú misma, ¿no? Y mismo en verdad mayúscula, ¿no? Yo estoy perdido de ser mi ser mayúscula. Ser mí mismo es recordarme que compartimos la misma verdad, el mismo ser creativo, la misma perfección creativa, ¿no? Y si me recuerdo que eso es, tiene que ser mi demostración. Por eso mi hermano, mi mundo entra en mi mente, porque me da nada menos que oportunidad a reconocer a mí mismo, ¿no? Y expresar y extender mí mismo, mi verdadero ser. Y si no utilizo las oportunidades, bueno, entonces voy a estar en mi cuevita. Oh, qué linda casa y estoy rodeado de mi familia, pero no conozco a nadie otro y no permito a alguien otro para entrar en mi conciencia. ¿Sabes lo que va a suceder? La misma frustración, la misma depresión y la misma, ¿cómo se llama? Para sentirse solo, ¿qué es la palabra? Soledad. Soledad, Soledad, la la misma misma. soledad, ¿no? Es, pobrecito yo, no tengo contacto con nadie, ¿no? Ya, pero aquí estamos responsables nosotros mismos, ¿no? A trabajar se ha dicho. Ah, no, y a expresarse, sí, o sea, ese miedo a expresarse, ese miedo a ser yo mismo, ese miedo a expresar lo que estoy sintiendo, ese miedo porque yo he notado en ciertas cosas o en ciertas, sí, que a veces las personas se quedan calladas o prefieren no decir nada por miedo, primero a no pena o que puede ser de otra manera o que van a pensar o me quedo porque sí, porque qué pecado, se va a acabar esto o no se va a acabar, no sé, pero me parece que entre más auténticos seamos con lo que estamos sintiendo adentro y lo compartamos, es lo que se necesita en este momento porque es de la única manera que nos damos mutuamente. Que nos damos, que crecemos, que nos exploramos porque es que Dios está expresando en cada uno y en todo lo que parece estar sucediendo. Entonces es como en la experiencia, definitivamente es la experiencia y se va creando a la vez, ¿no? Entonces me encanta ver que ahorita con todo eso realmente que parece estar sucediendo negativo, que ya sabemos que no. Está habiendo mucho más luz y mucho más conciencia en todas las porque nos paramos y nos exponemos ante eso que parece y ya no hay miedo. O sea, hay más, como dices tú Mm, ahorita, hay más autenticidad, hay más, estoy siendo y no importa, y por encima de todo, digan lo que digan los demás, como dice la canción, estoy aquí y me estoy, entonces es súper bonito porque eso es lo que todos necesitamos. Yo necesito tu autenticidad, yo necesito de tu dicha, porque si yo puedo ser yo mismo, estoy dichoso. Y en realidad mm, yo a veces pensaba, no es que tengo que hacer esto y tengo que estudiar esto y tengo que hacer esto para, ¿no? Para poder, ay, Juan, mi chica, no, es solo ser tú como eres, ¿no? Es solo ser yo como soy y hay ese brillo, ¿no? O sea, no tener ese miedo ese es el instante santo. Ay, Dios mío, eterno. Wow, Yo Te gracias. creo que sientes bien hace poco, conectado con este tema, te seguro, ¿no? Porque también si evitamos esta extensión y esta compatía, la mente piensa acerca de otras cosas que están en la línea temporal. No están, si vivimos en el ahora, hay una cierta expresión naturalmente, ¿no? hace Yo unos, creo que hace unos días, Gary, el hace unos ¿ya? instante días, santo es como decir Dios en acción en hola. nosotros. O sea Ujú, que Dios está, somos Dios en acción en ese instante santo, porque creamos el amor y la extensión del amor y es como estamos ejerciendo todas esas dones que Dios nos dio para ser dioses en acción en este momento, ¿no? En la unión y en el exacto. amor. Muy bien, ¿ya? Así es. Juliana quería decir algo, María Juliana. Ay, pero ¿me escuchan o no? Porque es Sí, Sí, que, te sí, te escuchamos. oímos. ok. No, todo esto me está trayendo, hace como unos 3 días, llamé a
al médico que a veces consulto porque sentía que cuando me despertaba en la mañana, tipo 4 de la mañana, que es por lo general es la hora en la que yo me despierto, sentía, no sé, el cuerpo, pero yo vengo ya unos días sintiéndolo como un temblorcito, pero si yo pongo la palabra temblor, yo digo, no, no es temblor. Si yo pongo la palabra me siento mal, no, 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 tampoco, tampoco realmente si hago esa reflexión, digo, no, no, no es que tampoco me sienta mal. En fin, cualquier como que palabra que yo quiera insertar en cómo me siento no correspondería, como que, pero tratarle de decir al médico como cuál para saber, porque es un médico homeópata, para que de pronto él me guiara, me dice, pero ¿qué sientes? Y yo, no, pues es que es como un temblor, pero no, no es temblor, es como un malestar, pero no, o sea, no trataba de definir. Entonces al final dije, ay, ya sé qué le voy a decir. Me siento confundida, me siento con falta de memoria y siento que las cosas como que como que voy a hacer algo o sea, como, yo no me acuerdo cuál fue la palabra. Entonces me dijo, ah, pues entonces en eso, ya entonces le di como más pie para que él me diga, de pronto puedes buscar una homeopatía. Entonces me dijo, Causticum 02 y yo, ah, bueno, listo. Y tengo unos calorcitos y entonces me dijo, para eso entonces otras cosas. Y yo, perfecto. Pues pasó ese día y realmente no volví a sentir mala memoria, no volví a sentir como que los lugares, como que como que iba para hacer una cosa, pero se me olvidaba que era lo que... Y todos estos 3 días siguientes estaba espectacular. O sea, la memoria la tengo más aterrizada. Y yo dije, ve, ¿y por qué estoy tan mejor si no he tomado ningún medicamento, si no he tomado todo eso que él me indicó? Yo pienso que todo es algo en la mente que es como uno quiera realmente sentirse. Yo, digamos, estoy mucho tiempo acá. A veces digo, ve, casi no estoy saliendo, estoy como medio, como dice Claudia, medio encuevada, como que me dedico un poco, el trabajo está ahí como si como sa, entonces pues no estoy trabajando mucho. Y digo, pues hay realmente como que, como, pues sería bueno estar haciendo otras cosas, ocuparme, pero pienso también que uno no necesita realmente ni más gente, ni menos gente, ni la cueva. Yo pienso que la extensión es como, me siento bien por ninguna razón y no quiero sentir que estoy flaqueando o que quiero poner una palabra específica para buscar un remedio específico. O sea, todo está bien al mismo tiempo. Todo está bien. Estoy acomodándome Ja, en esa, a veces también en esa falta de lo que creo ser memoria, me acomodo, no me asusta, no me perturba. Estoy acomodándome a veces en que voy, prendo la estufa y de pronto digo, ay, ¿esto para qué iba a ser? Yo no me acuerdo. Entonces me acomodo y no trato de resolver el dilema ni el meollo, sino que simplemente lo veo y no me asusto, no me ja, asusto. O sea, qué bien. no creo que tenga esto que tener un remedio. Yo no estoy buscando al final un remedio. Hoy dije, ay, pues hoy trabajé, entonces dije, ay, tengo plata, me voy a ir por los remedios, pues, que no son remedios, en realidad es homeopatía y es algo como un poco para los calorcitos a veces que se me aparecen ahí, pero digo, bueno, pues y fue chévere porque estos días me he sentido tranquila, contenta, eh, bien. Ja, quisiera trabajar un poco con esto como nuestro último eh, ejemplo. Em, Mira, lo que recibiendo esta historia que me encanta que estás bien,
Pero siguiendo eso, toda la perspectiva que me siento bien, ¿ya? Es solo temporal, no tiene permanencia, porque activo el observador, quien ya tiene las categorías intacto, estoy bien, eso significa estoy bien, eso significa no estoy bien. Y entonces el observador busca la evidencia para ponerlo, eso es categoría estoy bien, o en el próximo momento, eso pertenece a la categoría no estoy bien. Yo tengo correcto y incorrecto, ¿no? Y eso es el problema. Pero entonces lo que tengo en mi mente voy a hacer, nada equivocado con eso. Si tengo una idea del remedio en mi mente, ¿qué piensas? Es el último remedio, que es el remedio que todos en todo el mundo busca, que es este remedio. Obviamente todos en tiempo y espacio buscan el remedio de la vida, llegar a la vida, ¿ya? Eso es el último remedio que puedo ofrecerme y establecerme en la vida eterna. Por eso la mente busca para remedios. Nada equivocado con eso tampoco, ¿no? Claro que si no busco, si ya he cambiado mi mente y no busco más remedios, porque he entendido que un remedio es tal como el otro. Wow, qué lindo, Claudia. Entonces me libero de esta ansiedad, eso es. Pero una cosa más quisiera mirar contigo y tal vez quisieras contestar, María Juliana. No importa si me voy a un médico, me voy a un naturalista o como querer homeopatista, no importa. ¿Qué es que piensas, que buscas cuando te vas a un médico? ¿Qué en verdad buscas? ¿Qué quieres escuchar del médico? ¿Y qué es lo que él puede ofrecerte? Y en verdad no puede ofrecerte otra cosa. Ujú. ¿Qué piensas que eso es? No, no sé. No, no te entiendo bien la pregunta. O sea, Ya. ¿qué es lo que tú crees Por cuando qué uno nos menciona? vamos todos, la mayoría? Yo me voy al médico, si algo sucede me voy al médico, ¿no? Por lo menos también, yo no sé para qué sirve, me encantan las conexiones, me recuerdan cuando estaba en la universidad y hablo normal con ellos y puedo compartir todavía mi conocimiento médico, ¿no? Yo me disfruto encontrar con médicos, ¿no? Pero algo en la conciencia, en la mente, Ah, de detrás pronto, de todas estas ser sanado, perspectivas, también, sí, una parte, eso es común, una parte de nuestra mente se va al médico porque pensamos algo está equivocado conmigo y él va a ofrecerme una alternativa, tal Solución. vez, espero que sí. Pero ¿qué es en verdad? ¿Por qué me voy a un médico? ¿Qué en verdad mi mente humana busca para ver, recibir del médico? ¿Y qué es lo que el médico va a darme y presentarme? ¿Alguien? Más vida, la eternidad, la vida. No, nunca. ¿Tú Una has solución, encontrado una una vez un curación, un médico remedio. que te ofrece, yo voy a ofrecerte más vida o vida, la vida que es en verdad? No, en No, el el corazón de uno, médico porque va a el remedio. distinguir tu situación y tu condición, va a fragmentarlo y va a mostrarte exactamente en detalles la conexión, lo que está equivocado contigo. Y indirectamente, este diagnosis del médico y lo que te ofrece es qué mensaje, qué es el mensaje que el médico nos da. como un mensaje de poder, yo te puedo decir, yo- está en mis manos que tú Y que yo le diga. mejorarte o que te sientas mejor.
no sé. Ya, ¿por cuánto tiempo? Sí. No, lo ¿Hasta, pensaba, hasta digamos, cuándo? sí. Pensaba también en lo que Claudia, no sé, de pronto fue escuchando a Claudia con su madre que estaba buscando un lugar de personas mayores, porque allí ya es un lugar donde uno tiene como otras opciones. Entonces, por eso mismo yo dije, es raro, ¿no? Que uno al final está buscando de distintas maneras la salvación. Well, pero la salvación del ego, ¿no? Del mundo, eso está ofrecido. Mira, si haces una investigación en tus resultados que están abiertos de nuestras consultaciones con médicos. A mí me encanta ver eso. Yo no, yo no lo juzgo, eso es perfecto, ¿no? Pero quiero verlo, ¿no? Es como, este médico va a darme testimonio que yo soy temporal. Y de hecho estoy moviéndome al punto de la aniquilación. Si no sigo el remedio, si no tomo el remedio, si no sigo todo lo que sabemos al nivel científico, cómo solucionarlo por partes, pero al fin él va a darme testimonio, solamente está acompañándome hacia la muerte. Y Pero, eso es lo que claro, pido que me pero, muestra, o claro, no le contactaría y me interesaría que él pueda ofrecerme y diciendo acerca de mi condición, ¿no? pero Yo mira, quiero ver en este precisamente, ego, en esta mente humana, yo quiero ver si es la verdad. Tengo que morir. Eso solo toma un cierto tiempo, ¿no? Y el médico va a jugar este rol perfectamente bien, tal como lo determino. Y él va a decir, bueno, solo tienes algunos meses o tienes algunos años o vas a pasar 100 años de edad, ¿no? Ay, Él pero va eso se está cayendo. pero Eso es mira, para perfectamente. otra reunión, no pero, sección. claro, pero ahí, pero mira que Ya. pensé, ¿no? Me siento con memoria tal, entonces esto comparado como hace unos tiempos no estaba así, ¿por qué será? Me siento, pero entonces dije, bueno, voy a hacer la tarea de experimentar qué pasa el hecho de, primero, sentir que tengo una necesidad porque la memoria no me está llegando fácil las palabras, porque no estoy encontrando, las gafas para mí son una tortura, entonces se me pierden todo el tiempo, entonces me angustio porque las cosas se me pierden. Entonces dije, bueno, voy a consultar porque esto sería como un caso, ¿no? Ya, sí Cuando lo Caso pude, es. cerrado. cuando pude, yo no sé, ya tengo este chaleco que ya tiene bolsillos, entonces Padre, ahí meto el celular, las gafas, ya todo lo tengo a la mano, ya voy claro. buscando, ya soy muy médico mío mismo. Entonces este chaleco lo tenía por ahí metido y dije, no, es perfecto para meter las gafas y el celular, que es por lo que me la paso siempre perdiéndolo, no sé dónde lo pongo, bueno, no sé. Pero cuando consulté, ¿sabe qué? Lo solté ahí mismo, yo dije, ni siquiera fue un esfuerzo de decir, uy, no voy a comprar el medicamento porque el médico me está metiendo toda una, me está mostrando la temporalidad de lo que soy, porque obviamente ya Ya. cuando tú consultas, y voy a, y ni siquiera dije, o lo voy a comprar, no, lo dejé, saqué lo que necesitaba, como poner esto en la mesa, no como un problema, no como una enfermedad, sino simplemente, bueno, está bien, voy a tratar de elaborarlo. Él me dio el medicamento, lo miré, ni siquiera se me Pero ocurrió eso no importa. Mira, no vamos a unirnos en un juicio que Para es nada. mal tomar medicamentos. Y yo quiero enseñar algo más allá de eso, ¿no? sí, sí, Que, que es que no importa si tú tomas medicamento o no tomas medicamento, pero si reconozco lo que está sucediendo y comunicado, entonces puedo entender que hay una pregunta
que está más allá de eso, que en verdad eso es la pregunta de Jesús a mí. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo todavía tienes necesidad a recordarte del pasado? Porque todo lo que te recuerdas y es tu memoria que tú pierdes, yo pierdo esta memoria también. Todos aquí en la sala lo perdemos porque eso es el área y la sala que abrimos para aquellos que están, de hecho, por lo menos dispuestos a perder su memoria del pasado, ¿no? Y por eso somos muy pocos, ¿no? Porque queremos Todos estamos perder con nuestra Alzheimer. memoria del pasado, todo el pasado. Pero su Olvídate pregunta recordar. es, mira, Mm, él no nos da la respuesta y nos dice, bueno, tienes que recordarte por eso y eso, tienes que perder tu memoria enseguida y entonces estás espiritual. Él pregunta simplemente, ¿qué uso ahora mismo todavía tienes de tu conexión con el pasado, que es tu memoria del pasado, tal como vives tu vida humana, ¿no? Y nosotros, cada uno responde. Mi respuesta personal todavía es, si yo siento que quiero cumplir una función, también quiero que mi sistema, inclusive mi sistema mental, funciona en una cierta manera, por lo menos. Y así hago esfuerzo para entrenarlo como un músculo, ¿no? El cerebro es un músculo, dicen, ¿no? Esas son las respuestas que personalmente tenemos que encontrar y contestar. Y por fin yo sé, eso es solo una respuesta temporal que me doy hoy, pero tal vez ya mañana puedo darme la respuesta, estoy listo a dejar ir completamente y olvidar todo lo que veo como un mundo, Sí. ¿no? Y nadie sabe dónde alguien se encuentra, nadie puede juzgar. Yo no puedo juzgar a mí mismo porque yo no sé en verdad dónde estoy en mi conciencia en respecto de esta pregunta, en verdad. Solo puedo ver si mm, todavía se muestran ciertos wow. pensamientos, Ujú. cómo quiero experimentarme en cumplir mi función aquí, lo que entiendo que mi función aquí es. Y así es la respuesta también completamente personal. Y Total. no hay respuesta en este sentido que podríamos aplicar como común o como la respuesta, porque Jesús ya reconoce y sabe que en verdad hemos dejado ir, porque eso es la resurrección que vivimos ya y que estos residuos donde eso es la transición, donde nos encontramos en la transición de vamos a tener un acceso sin errores en la conexión con el pasado o ya había evidencia que no más puedo cuidar y literalmente guardar esta conexión con el pasado. Y Ujú. si sigo la directiva del curso, también me recuerdo, estoy entrenado de dejar ir completamente, ¿no? Aceptar perfectamente bien que al fin del día, cada fin del día, cada noche, en verdad entrego toda la memoria el deep sleep, ¿no? Cuando dormimos sin soñar, sin sueños, no tenemos ninguna memorias, ningún pasado, ¿ya? En verdad lo elegimos cada noche, ¿ya? Y por fin también vamos a elegirlo 24/7 días, el momento en la extensión de todo el tiempo, ¿ya? Y eso es todo. Y para Gracias. eso mis médicos no me dicen, ¿no? Pero el médico me dice eso, ¿no? Y es Este otro sí, este médico. es un médico especial, este es un médico especial. Este es un médico que es chévere. Pero sabes que gracias, gracias, gracias y te capto perfecto. Y eso del sueño, que hacía mucho no estaba durmiendo sin soñar nada, nada. Estos últimos días estoy soñando una cantidad de cosas que yo digo, ay, Dios mío, esto es un sueño, esto es real, pero
pero Wow. sí, gracias, gracias porque te entiendo Y y a mí, en mi mente, una información ha llegado y de hecho científicamente están investigándolo y aprobándolo y ya hay resultados. Lo hicieron con personas de Alzheimer y había resultados. Y es el color azul, Methylene Blue. ¿Has escuchado de eso? Bueno, yo voy a experimentar con eso. Ya está al camino de China a Wisconsin ahora. Y yo voy a ¿Qué experimentar con cosa? eso. Metilene Cuéntanos. blue, ¿no? Metilene azul, ¿no? Es simplemente el color azul, ¿no? Y eso se dicen, o es algo nuevo, ¿no? Pero todavía está bien en la experimentación. Pero obviamente dicen que puede conservar la memoria. Ayuda. So, aquí tienes un espectacular, remedio mágico, ¿no? espectacular. Sí, no, no estamos contra nada, ¿no? Tal como lo entro Todo en mi incluido. mente, yo, ok, dámelo, voy a experimentarlo, voy a ver qué Total, pasa, qué me ofrece, ¿no? Es porque por fin yo reconozco perfectamente bien que no determina mi realidad. No Claro, puede salvarme, ¿no? No es mi total, salvación pero ni ayuda, ayuda, determina ayuda. mi realidad quién soy, ¿no? Y eso nos libera de total, todo, ¿no? total. Sí. ¿Estamos Y- bien? Muy Sí, bien. gracias. Gracias, mis amores. Súper, súper encuentro, súper Nancy. Encantado que Muchas Muchas hiciste gracias. gracias, esta muchas gracias. sugerencia. Bueno, y Gracias. ahora al fin tengo La una musiquita. canción que jamás he compartido con ustedes. Y alguien conoce, yo no conozco la cantautora, su nombre es Julieta Venegas. ¿Eres tú, Sí, Julieta? claro. Ah, tú De eres México, Patali, ok. mexicana. Bueno, pues, tal vez porque has llegado hoy, muy bienvenidos. Tal vez es tu Ah, canción, no, Julieta. dale. Este, Y la canción, ¿alguien conoce Julieta Sí, Venegas? sí, claro, ¿Es de conocidísima. España o de dónde es? de México, Mexicana, ¿De mexicana, dónde? No, México. colombiana. Ah, México, mexicana. ok. mexicana. Y la canción se llama Lento. ¿Conoces esta canción también? Seguro que sí. Bueno, Nancy, búscalo. Tengo gran expectativa que vas a incluirlo en tu playlist, en tus canciones, ¿ok? Se llama Ok. Esto, así se Bueno, es una canción muy, muy linda, vas a ver. Tiene corazón también, tiene algo. Eso es muy simple, no puedo decir nada, pero eh, vas a comentar en el grupo de WhatsApp que, que puedes sentir cuando escuchas eso. Ok, aquí viene.